La oscuridad era total, una ausencia completa de luz que Gabriela nunca imaginó experimentar. Por un momento, creyó estar inmersa en un sueño profundo, de esos que uno intenta despertar pero parece hundirse aún más. Su mente, aunque confusa, percibía la realidad de forma fragmentada, como si estuviera tratando de armar un rompecabezas sin tener todas las piezas. Un zumbido constante en sus oídos daba paso a voces apagadas, sonidos que parecían venir de lejos, pero extrañamente cercanos. Era difícil concentrarse, sin embargo, una revelación impactante comenzó a tomar forma: estaba en su propio funeral. La idea era tan absurda, tan fuera de toda lógica, que una parte de ella se negaba a aceptarla. Pero, ¿cómo negar la evidencia de las conversaciones que se colaban en su conciencia? José siempre supo cómo planear las cosas. Pobre Gabriela, no vio venir esto. Era la voz de Laura, teñida con una falsa compasión que no lograba ocultar el veneno detrás. Gabriela sintió una oleada de náusea y terror. José, su esposo, el hombre en quien confiaba su vida, su amor, estaba conspirando en su contra. Y Laura, su amante, cómplice en un plan macabro que Gabriela aún intentaba entender completamente. La parálisis le impedía moverse, gritar, pedir ayuda. Su mente gritaba, sus emociones turbaban en un remolino de incredulidad, traición y miedo. ¿Cómo pudo José hacer esto? ¿Por qué? Tenían todo: amor, dinero, un futuro. O eso pensaba ella. Va a ser tan bueno, amor. Todo lo que ella tenía será nuestro. Finalmente libres para vivir nuestra vida. José, su voz sonaba tan cerca. Gabriela quería llorar, quería hacer algo, pero su cuerpo no respondía. La oscuridad a su alrededor parecía cada vez más opresiva, un símbolo de su propia impotencia. Entonces, un fragmento de una conversación anterior vino a su mente, algo sobre venganza, sobre el padre de Gabriela. ¿Un motivo? ¿Una justificación para este acto vil? La mente de Gabriela giraba, tratando de juntar las piezas, pero cada revelación solo traía más preguntas, más dolor. Mientras las voces alrededor hablaban de condolencias y recuerdos, el corazón de Gabriela golpeaba contra su pecho en un desespero silencioso. Lágrimas no derramadas quemaban sus ojos cerrados. Estaba atrapada, sola, luchando contra la oscuridad que la rodeaba. Pero entonces, una determinación feroz comenzó a tomar forma en su pecho. No permitiría que esa fuera su historia. De alguna manera, lucharía, sobreviviría. José y Laura no ganarían. Y fue en ese momento, en esa decisión de aferrarse a la vida, que Gabriela sintió la punta de sus dedos hormiguear. Una chispa de esperanza en la oscuridad. La oscuridad que envolvía a Gabriela no se disipaba, pero su mente, ahora agudizada por el miedo y la determinación, comenzaba a ajustarse a la extraña realidad de su condición. La parálisis que la sujetaba era una cárcel, pero las palabras que se colaban por entre las grietas de este cárcel impenetrable comenzaban a formar un cuadro claro y terrible. La voz de José, una vez dulce y reconfortante, se convirtió en el sonido más odioso para Gabriela. Era un recordatorio de traición, un susurro de muerte en las sombras que la envolvían. Y entonces, como un puñal en la oscuridad, lo escuchó confesar. Tuve que hacerlo, después de todo lo que tu padre me hizo, murmuraba José, su voz cargada de un resentimiento venenoso. Ella tenía que pagar, Laura. Era la única manera. Cada palabra de José golpeaba a Gabriela como un puñetazo, dejándola sin aliento, aunque su pecho no se movía para respirar. El abuso mencionado, un oscuro secreto del pasado de su familia, ahora se convertía en la justificación para lo inconcebible. ¿Cómo podría José usar tal horror, una herida que ella misma apenas podía enfrentar, como motivo para matarla? En medio de la tormenta de emociones que la consumía, una chispa de furia comenzaba a arder dentro de Gabriela. Era un fuego crudo, alimentado por el dolor y la traición, pero también por la voluntad de luchar, de sobrevivir. No sería la víctima silenciosa de un cuento macabro orquestado por aquellos que deberían amarla y protegerla. La parálisis, una vez un abismo infranqueable, ahora parecía un desafío a superar. Gabriela se enfocaba en cada intento de movimiento, por pequeño que fuera, como si su vida dependiera de ello, y, de hecho, lo hacía. El hormigueo en sus dedos, sentido anteriormente, se convirtió en un indicio de esperanza, una señal de que la prisión de su cuerpo no era permanente. Cada confesión escuchada, cada palabra de José y Laura, fortalecía su resolución.
Gabriela no permitiría que la oscuridad fuera su fin. Lucharía, encontraría una forma de liberarse, de enfrentar a sus traidores. Porque ahora sabía, la lucha no era solo por su vida, sino por justicia, por la verdad sobre el pasado que José había usado tan cobardemente en su contra. Así, en ese ataúd, un símbolo de muerte se transformó en cuna de resurrección. Gabriela, aunque inmóvil y en silencio, nunca había estado tan viva, tan decidida a reclamar su historia, su vida. Y esa determinación se convertiría en su arma más poderosa en la batalla que se avecinaba, una batalla no solo por sobrevivir, sino por redención. En el opresivo silencio de su oscura prisión, Gabriela sentía que el tiempo se distorsionaba, cada segundo se extendía infinitamente, cada minuto una eternidad. Sin embargo, su mente permanecía increíblemente lúcida, enfocada en una sola meta, moverse. El descubrimiento de que podía mover un dedo había sido un destello de esperanza en el mar de desesperación que la rodeaba. Aprovechando ese impulso, comenzó a concentrar todas sus energías en la tarea de recuperar el control sobre su cuerpo nuevamente. Fue un proceso lento, tortuosamente lento, marcado por intentos fallidos y agotamiento mental. Pero luego, después de lo que parecía una era, otro dedo tembló. Luego, la mano. Cada pequeño triunfo avivaba su espíritu, impulsándola a seguir adelante, a pesar del dolor y la fatiga que comenzaban a afligir sus músculos inactivos. Mientras Gabriela luchaba en su batalla silenciosa, el plan de José se desarrollaba ajeno a la feroz lucha por la vida que tenía lugar dentro del ataúd. Era un plan meticulosamente elaborado para convertir una tragedia personal en una historia de sufrimiento compartido. Al decidir llevar a Gabriela para ser enterrada en su ciudad natal, José no solo buscaba deshacerse de su esposa de manera permanente, sino también ganar la simpatía de la comunidad, retratándose como el viudo desconsolado cuyo amor fue trágicamente arrebatado. «Vamos a llevar a Gabriela de vuelta a casa», anunciaba José, su voz entrecortada por la emoción fingida. «Siempre amó ese lugar. Será una forma de despedirnos, de honrar su memoria». La amarga ironía de esa declaración no se perdería en Gabriela, quien, de poder hacerlo, se reiría de la audacia y crueldad de su esposo. Pero la revelación del plan de José solo la fortaleció, pues ahora sabía que la lucha no era solo contra la parálisis, sino contra el tiempo. Si no lograba liberarse antes de llegar al pueblo natal, sus posibilidades de sobrevivir disminuirían drásticamente. Fue ese sentido de urgencia lo que la mantuvo luchando, buscando ampliar sus movimientos, extendiendo la batalla desde sus dedos hasta las muñecas, de las muñecas a los brazos. Y con cada avance, una chispa de vida volvía a sus miembros adormecidos, como si estuvieran despertando de un largo sueño. La esperanza, ese rayo de luz en la oscuridad, comenzaba a fortalecerse, alimentada por la determinación férrea de Gabriela. Sabía que el camino por delante sería arduo y lleno de desafíos. Sin embargo, armada con la verdad sobre las intenciones de José y motivada por la voluntad de reescribir su destino, Gabriela se preparaba para lo que vendría a continuación, consciente de que la lucha por su vida apenas había comenzado. Mientras el vehículo fúnebre se alejaba, llevando a Gabriela en lo que sería su última jornada, la determinación dentro de ella alcanzaba su punto máximo. La lucha por moverse había pasado de susurros de movimiento a acciones deliberadas, aunque aún frágiles. Y fue en una mezcla de desesperación y esperanza que Gabriela logró, finalmente, emitir un sonido. Un ruido suave, casi imperceptible, pero era todo lo que necesitaba. Benjamín, el sepulturero, estaba acostumbrado a la tranquilidad del cementerio, donde cada sonido lleva peso y significado. Fue la ligera perturbación, un sonido amortiguado proveniente del recién llegado ataúd, lo que llamó su atención. Junto con su sobrino Alejandro, un joven cuya bondad y fuerza eran evidentes en su mirada atenta, se acercaron, guiados por un mixto de deber y curiosidad. ¿Escuchaste eso, tío?, preguntó Alejandro, su voz baja, un destello de ansiedad en sus ojos. Sí, respondió Benjamín, su instinto diciéndole que algo no estaba bien. La experiencia le había enseñado a escuchar más allá de las palabras no dichas, a percibir la vida donde otros solo veían muerte. Juntos, decidieron abrir el ataúd, una decisión que desafiaba todas las convenciones, pero impulsada por una fuerza mayor, una necesidad de seguir el corazón en lugar de las reglas. Y cuando se retiró la tapa, la luz del día reveló no la paz eterna esperada, sino una desesperada lucha por la vida. Gabriela, con los ojos ahora abiertos, los miró, su respiración débil pero determinada, contando la historia de su batalla silenciosa. Su mirada, llena de gratitud y súplica, se encontró con la de Alejandro,
quien supo de inmediato que sus vidas estaban ahora inexorablemente unidas. «Vamos a llevarla al hospital», dijo Alejandro, sin dudarlo, su voz firme con resolución. Benjamín asintió, cada movimiento rápido y eficiente, mientras sacaban cuidadosamente a Gabriela del ataúd y la transportaban al vehículo más cercano. El viaje al hospital estuvo marcado por una urgencia tranquila, cada segundo contando, cada respiración de Gabriela un recordatorio del milagro que estaban presenciando. Benjamín, con años de vida dedicados al final de los ciclos, se encontraba ahora en medio de un nuevo comienzo, testigo de un rescate que desafiaba a la muerte. En el hospital, Gabriela fue recibida por un equipo que actuó con rapidez, impulsado por la incredulidad y el profesionalismo. Alejandro se quedó a su lado, con la mano de Gabriela en la suya, una promesa silenciosa de que ya no estaba sola. Y mientras Gabriela era llevada por los pasillos, camino a la salvación, su mente trabajaba sin parar. El terror y la oscuridad de los últimos días daban paso a una nueva realidad, llena de posibilidades y desafíos. Sabía que la jornada por delante sería desafiante, que la batalla contra José y Laura apenas comenzaba. Pero en ese momento, mientras la luz del sol se filtraba por las ventanas, tocando su rostro por primera vez en días, Gabriela sentía algo que pensó haber perdido para siempre: esperanza. En los días siguientes a su milagroso rescate, Gabriela se encontró en un estado de recuperación constante. Cada día traía consigo un progreso tangible, tanto físico como emocional, aunque las sombras del trauma aún la envolvían. Sin embargo, había una fuerza inesperada a su lado, una presencia que se volvía cada vez más significativa en su proceso de curación: Alejandro. Alejandro, cuya bondad innata había sido el faro en el momento más oscuro de Gabriela, se convirtió en su aliado incondicional. En las horas tranquilas del hospital, mientras el mundo exterior continuaba ajeno a su lucha por la vida, ellos tejían una nueva alianza. Una alianza forjada no solo en la experiencia compartida de enfrentar la muerte, sino en el compromiso mutuo de buscar justicia. «No podemos dejar que salgan impunes», murmuraba Gabriela, su voz aún débil pero cargada de determinación. Alejandro, sentado a su lado, le sostenía la mano, un gesto de apoyo que se volvió común entre ellos. «Vamos a exponerlos», él concordaba, «pero tenemos que ser inteligentes al respecto. Tu seguridad es mi prioridad». Gabriela sonreía, agradecida por su protección, pero dentro de ella ardían las llamas de la venganza. Sabía que la verdad sobre su casi muerte necesitaba salir a la luz, que José y Laura necesitaban pagar por sus acciones nefastas. Pero también sabía que la revelación de su supervivencia debía ser cuidadosamente orquestada. El factor sorpresa sería su mayor ventaja. Así que en los días siguientes, entre sesiones de fisioterapia y largas conversaciones, Gabriela y Alejandro planearon su estrategia. Decidieron que, por ahora, Gabriela permanecería en las sombras, su existencia conocida solo por un círculo íntimo de confianza. Era una jugada arriesgada, pero necesaria, ya que les daba tiempo para recopilar las pruebas que necesitaban y preparar el escenario para el enfrentamiento final. «Cuando llegue el momento», decía Gabriela, la luz de la determinación brillando en sus ojos, «ni siquiera sabrán que les golpeó». Alejandro, viendo la fuerza que emanaba de ella, no podía dejar de admirar a la mujer que era Gabriela. A pesar de todo lo que había sufrido, se negaba a ser una víctima. Y él, inspirado por su espíritu indomable, juró hacer todo lo que estuviera en su poder para ayudarla a alcanzar la justicia que tan desesperadamente buscaba. La alianza entre Gabriela y Alejandro era ahora un vínculo inquebrantable, un pacto sellado por la adversidad y fortalecido por la esperanza compartida de un futuro donde la verdad prevalecería. Juntos, se preparaban para la batalla que se avecinaba, sabiendo que el camino por delante estaría lleno de desafíos. Pero también sabían que, unidos, eran invencibles. Y así, con un plan en mente y la verdad como su arma más poderosa, esperaban el momento adecuado para actuar. A medida que Gabriela ganaba fuerza con cada día que pasaba, su enfoque se afilaba. Sabía que solo la verdad podría brindarle el cierre y la justicia que buscaba desesperadamente. Alejandro, a su lado, se involucraba cada vez más en la elaboración de un plan meticuloso, y juntos formaron un núcleo de resistencia que José y Laura jamás podrían imaginar. Miguel, un viejo amigo de Gabriela y detective experimentado, fue traído al círculo íntimo bajo el velo de la máxima confidencialidad. Su experiencia en investigación era crucial, y su compromiso inquebrantable con la justicia lo convertía en un aliado invaluable. Comenzó a rastrear los movimientos financieros de José, buscando discrepancias y pruebas de manipulación que pudieran estar ocultas. Paralelamente,
Alejandro buscó ayuda de un policía de confianza, un hombre cuya integridad y compasión por la ley lo hacían perfecto para el papel que necesitaban que desempeñara. Con su ayuda, armaron una trampa que, esperaban, llevaría a José a revelar sus verdaderas intenciones, tal vez incluso a confesar sus actos horrendos. El plan era complejo, involucrando vigilancia discreta de José y Laura, además de una serie de interrogatorios cuidadosamente orquestados que presionarían a José desde todos los ángulos. Miguel usó sus conexiones para asegurar que todas las comunicaciones entre José y Laura fueran monitoreadas, capturando cualquier conversación que pudiera sugerir culpabilidad o complicidad. Gabriela, por su parte, trabajó con Alejandro para elaborar el escenario perfecto para el enfrentamiento. Decidieron que se organizaría una reunión bajo el pretexto de discutir detalles de una supuesta gran transacción financiera que José estaba ansioso por concluir. El lugar elegido ofrecía privacidad, pero estaba equipado con equipos de grabación ocultos que capturarían cada palabra. El día determinado, todo estaba listo. José, confiado y sin darse cuenta de que estaba siendo manipulado, llegó al lugar de la reunión. Miguel, disfrazado de consultor financiero, estaba presente para agregar una capa de legitimidad y guiar la conversación en la dirección necesaria. El policía, por su parte, monitoreaba de cerca, listo para intervenir en el momento adecuado. La conversación comenzó con formalidades, pero pronto Miguel dirigió a José para hablar sobre sus planes futuros. Con preguntas precisas y bien planeadas, rodeó lentamente a José, cada pregunta una trampa cuidadosamente disfrazada. José, sintiéndose seguro e inquebrantable, comenzó a revelar más de lo que pretendía, su arrogancia cegándolo al peligro inminente. En un momento de pura tensión, Miguel mencionó la herencia de Gabriela, observando atentamente la reacción de José. Fue entonces cuando José, presionado y tal vez un poco desorientado por la precisión de las preguntas, comenzó a hablar más abiertamente, tal vez incluso jactándose de su astucia en planificar lo que pensaba que era un crimen perfecto. Cada palabra fue grabada, cada confesión un clavo en el ataúd que él mismo estaba construyendo. Cuando José finalmente se dio cuenta de la trampa en la que había caído, era demasiado tarde. El policía entró, su presencia señalando el final del juego para José. La trampa, meticulosamente planeada y ejecutada con precisión quirúrgica, había funcionado. Ahora, con las pruebas en mano y la verdad revelada, Gabriela estaba lista para enfrentar a José y Laura, armada con la justicia y la ley de su lado. En el tenso ambiente de la sala de interrogatorios, José sentía el peso del mundo sobre sus hombros. Las paredes parecían cerrarse a su alrededor, cada mirada y cada palabra de los agentes de la ley resonaban como ecos de su propia conciencia que lo condenaba. Miguel y el policía que lo acompañaba prepararon el escenario, exponiendo las pruebas de sus transacciones y conversaciones con Laura, que no dejaban lugar a dudas sobre sus intenciones. José, viéndose acorralado por las evidencias irrefutables, comenzó a darse cuenta de que su mundo meticulosamente construido se desmoronaba. Confrontado con la grabación de sus propias palabras, sintió que la última barrera de su defensa se desintegraba. Respirando profundamente, con la voz entrecortada por la derrota inminente, José comenzó a hablar. Lo hice, lo planeé todo, confesó, su voz temblorosa en un susurro. Pero ustedes no entienden, fue porque tenía que hacerlo. Todo lo que hizo el padre de ella, estaba ahogándome en deudas por culpa de él, y ella nunca lo supo, nunca vio cuánto nos consumía a ambos. Los oficiales escucharon atentamente mientras José desenredaba la compleja maraña de motivos que lo llevaron a concebir el plan macabro. Habló del abuso que sufrió a manos del padre de Gabriela, una historia marcada por la explotación financiera y la manipulación psicológica que le dejó cicatrices profundas en la psique. Mientras José se deshacía en confesiones, la puerta de la sala de interrogatorios se abrió silenciosamente, y Gabriela entró, acompañada de Alejandro. Su presencia intensificó inmediatamente la atmósfera. José levantó la vista, su mirada encontrando la de ella, cargada de una mezcla de arrepentimiento y sorpresa. «Gabriela», murmuró, su voz fallando al darse cuenta de que ella estaba viva, desafiando todas sus expectativas. Gabriela miró fijamente a José, su mirada firme e inquebrantable. «¿Cómo pudiste?», preguntó, su voz cargada de dolor e incredulidad. «¿Cómo pudiste usar lo que le pasó a mi padre como justificación para intentar matarme?». José intentó responder, pero las palabras parecían perderse en su garganta. En ese momento, Laura fue llevada a la sala, esposada y visiblemente afectada. Al ver a Gabriela, un nuevo miedo se apoderó de ella, ya que la realidad de sus acciones y sus consecuencias finalmente la alcanzaron.
la policía, habiendo reunido todas las confesiones y pruebas necesarias, ordenó el arresto de José y Laura. Fueron llevados bajo custodia, dejando un rastro de revelaciones sombrías que aclaraban no solo los motivos detrás de sus actos desesperados, sino también las complejidades emocionales y financieras que tejían el trasfondo de esta trágica historia. Gabriela, a pesar del dolor y el shock de todo lo que había aprendido, sintió que un peso se levantaba de sus hombros. Con José y Laura finalmente enfrentando la justicia, pudo comenzar a pensar en cerrar este oscuro capítulo de su vida y mirar hacia el futuro, un futuro que elegiría construir con sus propias manos, libre de las sombras del pasado. Después de la tormenta emocional y judicial que resultó en el arresto de José y Laura, Gabriela se encontró en un periodo de calma y reflexión. Con los fantasmas de su pasado finalmente enfrentados y arrestados, comenzó a buscar un nuevo propósito que le trajera paz y la oportunidad de contribuir a algo más grande que su propia experiencia. Fue en este espíritu de renovación que Gabriela descubrió el orfanato local, un lugar que, aunque marcado por la ausencia, estaba lleno de esperanza y posibilidad. El orfanato, un modesto edificio ubicado en las afueras de la ciudad, era dirigido por personas entregadas que veían su labor como una vocación, no solo como un trabajo. Desde el primer día que Gabriela visitó el lugar, sintió una conexión inmediata, no solo con el sitio, sino también con los niños que allí habitaban. Comenzó a visitarlo regularmente, llevando libros, juguetes y, lo más importante, su tiempo y atención. Fue durante una de esas visitas que conoció a Mateo, un niño de ojos curiosos y sonrisa tímida, que parecía un poco más reservado que los demás. Mateo, con su desordenado cabello castaño y una inclinación por dibujar en cualquier pedazo de papel que encontrara, llamó la atención de Gabriela. Había algo en el que resonaba con ella, una suerte de reconocimiento silencioso entre almas que ya habían enfrentado grandes desafíos. Gabriela se acercó a Mateo durante una actividad de dibujo. Sentándose a su lado, comenzó a conversar con él, preguntándole sobre sus pinturas y compartiendo su propio interés por el arte. Mateo, al principio tímido, comenzó a abrirse más en cada visita, mostrándole a Gabriela sus dibujos, que a menudo retrataban paisajes y escenas que él imaginaba. «Tienes un talento increíble», elogiaba Gabriela, genuina, mientras Mateo mostraba un dibujo de un campo lleno de flores bajo un vasto cielo azul. «¿Qué más te gusta dibujar?». Mateo, mirando hacia sus pies antes de responder, dijo suavemente: «Me gusta dibujar casas. Grandes, con muchas ventanas. Creo que es porque me gustaría tener una así algún día». Las palabras de Mateo conmovieron profundamente a Gabriela, recordándole su propia búsqueda de un lugar al que pudiera llamar hogar, un lugar sin miedo ni sombras. Con cada visita, el vínculo entre Gabriela y Mateo se fortalecía, y ella encontraba más razones para ayudar no solo a él, sino a todos los niños del orfanato. Así, lo que comenzó como una búsqueda personal de sanación y comprensión se transformó en una misión más amplia para Gabriela. Se convirtió en una de las más fervientes defensoras del orfanato, organizando eventos de recaudación de fondos, atrayendo más voluntarios y asegurándose de que los niños, especialmente Mateo, supieran que tenían a alguien en quien confiar y que se preocupaba por ellos. En este nuevo capítulo de su vida, Gabriela encontró no solo redención, sino también la oportunidad de marcar la diferencia en el mundo, un niño a la vez. A medida que Gabriela se involucraba más profundamente con el orfanato y fortalecía su vínculo con Mateo, comenzó a surgir en ella un sentimiento inquietante, una sospecha que la acompañaba en las noches en las que reflexionaba sobre las conexiones que había formado. Esta inquietud fue alimentada por un descubrimiento inesperado durante una conversación casual con la directora del orfanato, quien compartió más sobre el pasado de Mateo en un intento de ayudar a Gabriela a entender mejor al niño. «Fue dejado aquí siendo muy pequeño, solo con una carta, y sin muchas explicaciones», explicó la directora, mientras hojeaba archivos antiguos en busca del documento que acompañaba a Mateo el día que llegó al orfanato. «Aquí está», dijo, entregándole a Gabriela una carta amarillenta por el tiempo. Con manos temblorosas, Gabriela abrió la carta, y las palabras que leyó lo cambiaron todo. La caligrafía era de José, y las palabras eran una dolorosa confesión de sus acciones. Él había dejado a Mateo en el orfanato años atrás, diciendo que no podía cuidarlo y que la madre del niño, Gabriela, estaba muerta, una mentira destinada a ocultar al niño del mundo y de su verdadera familia. El shock de esta revelación hizo que Gabriela sintiera que el suelo desaparecía bajo sus pies. Las piezas del rompecabezas, que antes parecían solo fragmentos de una historia más grande, ahora se encajaban con una claridad devastadora. Mateo no era solo un niño a quien había aprendido a amar por su resiliencia y dulzura, era su hijo, sangre de su sangre,
arrebatado por un acto cruel y calculador de José. Luchando contra la oleada de emociones que la abrumaba, Gabriela sabía que tenía que enfrentar esta nueva realidad con toda la fuerza que pudiera reunir. Se encontró con Mateo, mirando al niño ahora no solo como una figura maternal voluntaria, sino como una madre reunida con su hijo perdido. La revelación de su verdadera relación necesitaba ser manejada con delicadeza, ya que Mateo, aún joven y vulnerable, necesitaba cuidado y amor para entender las circunstancias de su historia. Mateo, comenzó Gabriela, su voz suave, temblando con cada palabra, hay algo muy importante sobre tu historia que necesitas saber. Algo sobre mí, y sobre cómo estamos conectados. Con paciencia y ternura, Gabriela le explicó a Mateo sobre su padre, sobre la verdad de su pasado y sobre cómo el destino, por más cruel que fuera, los había reunido bajo circunstancias extraordinarias. Mateo, con los ojos grandes y llenos de preguntas, escuchó atentamente, su mano encontrando la de Gabriela, un gesto de confianza y conexión. Este momento marcaba no solo la revelación de un secreto guardado durante mucho tiempo, sino también el comienzo de un viaje de reconexión y redención para ambos. Gabriela estaba decidida a reconstruir la vida de Mateo, prometiéndole amor, seguridad y una familia que siempre debería haber tenido. Unidos por un pasado doloroso, pero mirando hacia un futuro de posibilidades, Gabriela y Mateo emprendieron juntos esta nueva etapa de sus vidas, encontrando consuelo y alegría en la verdad que finalmente los liberó. Gabriela había atravesado tormentas de desesperación y desilusión, pero ahora, bajo cielos más serenos, se sentía revitalizada y lista para comenzar un nuevo capítulo de su vida. Con la revelación de que Mateo era su hijo, una nueva perspectiva se abrió ante ella, redefiniendo su propósito e intensificando su compromiso con el orfanato que había sido el escenario de un descubrimiento tan significativo. Junto a Alejandro, que permanecía a su lado como un socio constante y un apoyo inquebrantable, Gabriela comenzó a moldear un ambiente en el que Mateo pudiera crecer y florecer. Se dedicaban al orfanato no solo con recursos materiales, sino con una inversión personal que convertía cada día allí en una oportunidad de marcar la diferencia en la vida de los niños. Alejandro, por su parte, encontraba en la nueva familia un sentido de pertenencia y misión. Él y Gabriela trabajaban codo a codo, planeando actividades educativas, mejorando las instalaciones y asegurando que el orfanato fuera un lugar de alegría y seguridad. La presencia de Mateo como una pieza central de esta nueva dinámica familiar agregaba una capa adicional de amor y responsabilidad a sus acciones. Gabriela, viendo a Mateo interactuar con los otros niños, sentía un orgullo maternal mezclado con una gratitud profunda. Él estaba creciendo como un niño curioso, amable e inteligente, cualidades que ella sabía que eran reflejo de las circunstancias únicas de su pequeña vida y del ambiente amoroso que ahora lo rodeaba. Juntos, exploraban libros, arte y naturaleza, con Gabriela siempre lista para fomentar la imaginación de Mateo y responder a sus innumerables preguntas sobre el mundo. En noches tranquilas, después del día en el orfanato, Gabriela, Alejandro y Mateo compartían comidas e historias, tejiendo lazos más fuertes con cada risa y cada conversación. La casa que Gabriela alguna vez compartió con José ahora estaba llena de risas infantiles y planes para el futuro, símbolos de su recuperación y renovación. La comunidad local también comenzó a notar los cambios positivos en el orfanato. Gabriela, con el apoyo de Alejandro, inició programas de participación comunitaria que no solo ayudaban a la institución, sino que también fortalecían el tejido social del vecindario. Estaba decidida a dar a los niños del orfanato todas las oportunidades que pudiera, asegurándose de que cada uno de ellos sintiera el mismo apoyo y amor que Mateo encontraba en casa. Este nuevo capítulo en sus vidas no se trataba solo de reconstruir lo que se había perdido o dañado, se trataba de crear algo duradero y hermoso a partir de las ruinas de antiguas tragedias. Gabriela, Alejandro y Mateo, juntos, no solo curaban sus propias heridas, sino que también difundían esperanza y curación a todos a su alrededor, construyendo un futuro que prometía ser tan brillante como el amor que los unía. En una tarde radiante, con el sol poniéndose detrás de las colinas distantes y arrojando un brillo dorado sobre el parque donde Gabriela y Alejandro habían decidido pasar el día, el escenario estaba listo para un momento que definiría el futuro de ambos. El parque, un lugar que a Mateo especialmente le encantaba, estaba lleno de risas y juegos, pero para Gabriela y Alejandro, significaba más que un simple lugar de recreo, era un testimonio de su viaje compartido y de los lazos que habían fortalecido a lo largo de los meses. Después de una tarde de diversión con Mateo, que ahora jugaba con amigos que había hecho allí, Alejandro se dio cuenta de que había llegado el momento de expresar su compromiso más profundo con Gabriela. Con las manos ligeramente temblorosas,
pero el corazón lleno de certeza, la guió hacia un banco bajo la sombra de un gran árbol, donde la privacidad permitía una conversación más íntima. Gabriela, notando la repentina seriedad en Alejandro, se sentó a su lado, su mirada inquisitiva buscando la suya. Alejandro respiró profundamente, su corazón latiendo a un ritmo que delataba el nerviosismo y la emoción que sentía. Gabriela, comenzó él, su voz suave pero firme, desde que nos conocimos, cada momento a tu lado ha redefinido mi comprensión de la felicidad, del propósito y del amor. Tú y Mateo se han convertido en mi familia, y no puedo imaginar un futuro que no comparta contigo. Gabriela, escuchando atentamente, sintió como su corazón se calentaba con las palabras de Alejandro, sus propios sentimientos resonando con los suyos. Alejandro, comenzó ella, pero él la interrumpió con un gesto suave, sacando una pequeña caja del bolsillo de su abrigo. Al abrirla, reveló un anillo simple pero elegante, que capturaba los últimos rayos del sol de la tarde, brillando con promesa y compromiso. Gabriela, ¿aceptarías hacerme el hombre más feliz del mundo y casarte conmigo? Las palabras de Alejandro, llenas de emoción y esperanza, trajeron lágrimas a los ojos de Gabriela. Mirándolo a él, al hombre que había sido su refugio en la tormenta, su voz se quebró con emoción mientras respondía, sí, Alejandro. Sí, acepto. El parque a su alrededor parecía celebrar con ellos, los sonidos de la naturaleza mezclándose con las risas distantes de Mateo, formando una sinfonía de felicidad. Con un abrazo apasionado y lágrimas de alegría, sellaron su compromiso mutuo, ambos listos para comenzar un nuevo capítulo en sus vidas. Un capítulo que prometía nuevos desafíos, pero sobre todo, la certeza del amor y la familia que construirían juntos. Este era el inicio de un futuro que habían elegido, un futuro forjado por la fuerza de su unión y por la promesa de días llenos de amor y propósito. El día de la boda de Gabriela y Alejandro amaneció claro y lleno de promesas, como un perfecto nuevo comienzo. El lugar elegido para la ceremonia fue un hermoso jardín cerca del orfanato, un espacio que se había vuelto especial para ambos, lleno de flores coloridas y árboles que se mecían suavemente con la brisa del verano. Era el escenario ideal para un evento que simbolizaba no solo la unión de dos almas, sino el comienzo de una nueva etapa para toda una familia. Los preparativos estaban impregnados de una alegría contagiosa, con Mateo, extremadamente emocionado, ayudando en todo lo que podía, entregando flores y decorando las sillas de los invitados. Gabriela, mientras se arreglaba, reflexionaba sobre el extraño y maravilloso viaje que la había llevado hasta ese momento. Cada paso, cada decisión, desde los días oscuros hasta los momentos de pura alegría, parecían haber sido guiados por una fuerza mayor que ahora reconocía como el tapiz de la vida, complejo, a veces doloroso, pero últimamente hermoso y lleno de amor. A su lado, Alejandro compartía una mirada que lo decía todo, una mirada de complicidad, amor y expectativa por el futuro. Vestida con sencillez y elegancia, Gabriela caminó hacia el altar al son de una melodía suave, su brazo entrelazado con el de Alejandro, quien la esperaba con una sonrisa que iluminaba su rostro. La ceremonia fue íntima, con la presencia de amigos cercanos y de los niños del orfanato, que se habían convertido en parte de su extensa familia. Cada niño llevaba una pequeña flor, símbolo de esperanza y renovación, que depositaban a los pies de la pareja como un gesto de bendición y buena suerte. Las palabras intercambiadas entre Gabriela y Alejandro fueron promesas de apoyo mutuo, de construir juntos un hogar de amor incondicional, no solo para ellos, sino para todos los que formaban parte de sus vidas. Cuando finalmente el oficiante los declaró marido y mujer, los aplausos fueron cálidos y sinceros, cada rostro reflejando la felicidad y la esperanza que ese matrimonio representaba. La recepción que siguió fue un reflejo del viaje de Gabriela, simple, significativa y llena de risas y bailes. En medio de la celebración, Gabriela encontró un momento de quietud. Mirando a su alrededor, hacia los rostros sonrientes de los niños que habían encontrado en su orfanato un lugar seguro, sintió una ola de gratitud inmensa. Su vida, una vez marcada por pérdidas y traiciones, ahora era un testimonio de resiliencia y renovación. Con Alejandro y Mateo a su lado, sabía que cada nuevo día sería una oportunidad para hacer el bien, para esparcir amor y para crear un legado de esperanza. Mientras el sol se ponía, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa, Gabriela tomó la mano de Alejandro, y juntos, miraron hacia el futuro. Era un nuevo amanecer para ellos, una nueva era que comenzaba en ese preciso momento, prometiendo una vida llena de posibilidades, aventuras y, sobre todo, amor.